El segundo tema que hemos tratado es el tema de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y miren, en esta reunión hemos podido comprobar claramente que el Gobierno tiene atados ya los presupuestos, como por otra parte creo que a nadie le sorprenderá, de acuerdo con las declaraciones que hemos venido escuchando estos días por parte del Gobierno, incluso del propio presidente del Gobierno. Pero nosotros hemos planteado qué es lo que Ciudadanos entiende como unos presupuestos generales del Estado idóneos para España en este momento en el que nosotros nos encontramos, un auténtico plan de país para nuestra España, algo que a España le hace falta en este momento. El Gobierno tiene un plan solo para sostener a Pedro Sánchez. Nosotros tenemos un plan para sostener a millones de familias. Ellos tienen un plan cortoplacista hasta el final de la legislatura para acabarla. Nosotros queremos un plan a largo plazo que reforme de verdad nuestro país utilizando los fondos europeos con esas reformas que llevamos 40 años sin acometer. Hemos constatado claramente que el Gobierno de España tiene un plan de presupuestos generales del Estado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Hemos constatado que ellos tienen un plan de presupuestos generales del Estado con privilegios para determinados territorios y no para 47 millones de españoles, como es nuestro plan. Hemos constatado que el Gobierno no tiene ninguna intención de bajar los impuestos a los españoles. Nosotros queremos que se bajen los impuestos a las familias, a las pymes, a los autónomos, sobre todo el impuesto de renta de personas físicas, al estilo de lo que ha hecho Draghi en Italia. Hemos constatado que el Gobierno mantiene esos compromisos que firmó por escrito con Bildu de derogar la reforma laboral. Nosotros queremos reformar el mercado laboral para acabar con la precariedad en el empleo y para poder dar empleo efectivo, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres en nuestro país. Hemos constatado que el Gobierno mantiene su senda de privilegios con respecto al separatismo y nosotros queremos una ley justa de financiación autonómica, como esta misma mañana mi compañera María Muñoz le decía desde la tribuna a la ministra de Hacienda, que no hace más que posponer sus compromisos de una justa financiación autonómica. Hemos constatado que el Gobierno de España persiste en su idea de asignar a dedo, a través de criterios subjetivos y políticos, los importantes fondos europeos que deben servir para cambiar el futuro de nuestro país. Y nosotros queremos una agencia que realice esta asignación de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, que es como dice el artículo 33 de la Constitución que debe asignarse el gasto público. Hemos constatado que el Gobierno sigue empecinado en la mesa del chantaje y de la vergüenza y nosotros seguimos insistiendo en la mesa de la energía, en la mesa que valore una estrategia nacional de salud mental y un plan de prevención contra el suicidio. Comprenderán, por lo tanto, que existe una incompatibilidad manifiesta entre los planes cortoplacistas del Gobierno para sostener a Pedro Sánchez en el poder y nuestros planes de país a largo plazo para utilizar sobre todo los fondos europeos en esas reformas que necesita nuestro país para salir adelante. Nosotros les proporcionaremos, cuando termine esta rueda de prensa, ese documento en el que fijamos nuestras prioridades de nuestro proyecto de país, nuestras ideas en nuestra España del futuro. Y, efectivamente, respondemos con cortesía y con educación, con respeto institucional a la llamada del ministro de Presidencia, pero no se pueden equivocar. Nosotros no vamos a servir para blanquear los acuerdos que el Gobierno de España tiene ya cerrados con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, que, como les acabo de decir, son malos acuerdos para España. Es una mala noticia para los españoles. Pero, a diferencia de otros grupos parlamentarios, nosotros hacemos nuestros deberes. Nosotros nos ganamos el sueldo que nos pagan los españoles. Y es por eso por lo que hemos querido manifestarles, y así lo hemos hecho, la delegación de las 3 personas que hemos acudido de Ciudadanos a esta reunión, cuáles son nuestras prioridades de país, cuál es nuestro plan de país. Ellos se equivocan en el con quién, se equivocan en el qué y se equivocan en el para quién, porque al final lo que tienen son objetivos incompatibles con Ciudadanos. Son una serie de reformas sustanciales las que necesita nuestro país y así se lo hemos puesto de manifiesto al ministro Bolaños encima de la mesa.
La transición ecológica, por ejemplo, la reforma del mercado laboral, como les he dicho, la ley del mercado abierto, que nunca jamás en la vida los independentistas van a poder aprobar porque entenderán que refuerza los poderes del Estado frente a las comunidades autónomas, o la independencia judicial, que no ponga en peligro los fondos europeos, como ya pone en peligro los fondos europeos con respecto a Polonia y con respecto a Hungría, y ya lo ha dicho la Comisión Europea, y hemos recibido, ya les digo, una respuesta tajante del Gobierno. No van a cambiar el sistema de elección de esos 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, valoramos que los presupuestos que el Gobierno debe tener, y digo debe tener porque ni tan siquiera nos han señalado ni cifras, ni números, ni dónde va a estar el nivel de déficit, ni cuál va a ser el incremento de gasto público, ni cuáles van a ser las partidas más importantes donde se van a aplicar las inversiones que provengan de los fondos europeos. No, simplemente lo que piden es una carta en blanco, un cheque en blanco, un blanqueo de esos acuerdos a los que ya han debido llegar con sus socios preferentes, como decía la ministra de Hacienda. Esos presupuestos, como digo, son los presupuestos del retroceso de España. A la independencia judicial la respuesta del Gobierno es no. A la reforma laboral que propone Bildu la respuesta es sí y es no. A la reforma laboral que adapte el mercado laboral al siglo XXI y que procure sacar de la precariedad laboral a los colectivos que se encuentran en ella, que patrocina a Ciudadanos, a eso no. A la ley del mercado abierto, no. Los nacionalistas tampoco quieren. En definitiva, hoy el Gobierno ha empezado un sondeo de los grupos parlamentarios, pero estamos absolutamente convencidos de que las negociaciones de los presupuestos empezaron mucho antes. Ya me dirán, es hoy 22 de septiembre y los presupuestos tienen que estar ya atados y bien atados. Pero son secretos. Nadie conocemos esos presupuestos y, sin embargo, el Gobierno, yo no sé qué se piensa que somos el resto de grupos parlamentarios, yo no sé si se piensa que nosotros podemos caer en la irresponsabilidad de decir que sí, de sentarnos a negociar unos presupuestos cerrados con Bildu y con Esquerra Republicana, de los que, además, no nos dicen absolutamente nada. Existe una incompatibilidad absoluta entre unos presupuestos de Esquerra, de Bildu, con este Gobierno y el plan de país que Ciudadanos defiende para España. Estos presupuestos son un pago más, un peaje que Sánchez tiene que pagar por mantenerse en la Moncloa. Son las piezas de un tablero que estamos viendo de un tiempo a esta parte. Ya los anteriores presupuestos cerrados con los mismos socios, las declaraciones de la señora Montero respecto a la negociación con sus socios preferentes, los indultos, la mesa de la vergüenza de la semana pasada, el hecho de que acudiera el mismo presidente del Gobierno, el hecho de que ni siquiera se quejara de la retirada de la bandera de España de la rueda de prensa, son todos elementos que ponen de manifiesto que estos presupuestos ya están convenidos, ya están cerrados con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, y desde luego en esos presupuestos no van a encontrar a Ciudadanos. Y contesto a las preguntas que me quieran hacer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo varias preguntas. En primer lugar, ustedes han salido aquí con un tono bastante crítico. Doy por sentado que votarán que no a los presupuestos. Quería preguntarles si van a presentar una enmienda a la totalidad, si se lo plantean después de esta reunión. Luego, por otro lado, también quería saber si el ministro Bolaños les ha recogido el guante en alguna propuesta, si de todas las iniciativas que han llevado ha visto con buenos ojos alguna o ha dicho no a todo. Y, por último, ha dicho usted, entre otras cosas, que mantiene los compromisos por escrito con Bildu para derogar la reforma laboral. Quería saber si le ha dicho esto concretamente de manera explícita en la reunión, porque hay diferencias dentro del Gobierno entre la parte socialista y la de Podemos. Pues, en primer lugar, acumulo las dos primeras preguntas en relación con que votaremos que no a los presupuestos. Lo que le digo es que no nos vamos a sentar unos presupuestos que tienen negociados con Esquerra y con Bildu y que, desde luego, votaremos que no a unos presupuestos negociados con Esquerra y con Bildu, pero unos presupuestos que desconocemos. A unos presupuestos que no conoce, como poco diría que son unos irresponsables. Y desde luego, como mucho, y pensando mal diría, es que te importan un pito los presupuestos, pensando mal diría, es que te importan un pito los presupuestos del Estado.
Es que tú lo que quieres son tus propias componendas políticas en materia de independentismo, en materia de referéndum de autodeterminación. El año pasado se acordarán todos ustedes de la desaparición del español como lengua vehicular en la enseñanza. Es que quiero que mires para otro lado en relación con la aplicación de las sentencias que obligan al 25% de utilización del español en la enseñanza en Cataluña. Es que lo que quiero es que me cedas la gestión del aeropuerto del Prat. Es que esas cosas. Pero si alguien dice que sí a unos presupuestos sin verlos, es que los presupuestos y, por lo tanto, España les importa muy poco. Nosotros, si no nos dicen qué presupuestos hay, qué presupuestos nos van a presentar, lógicamente no podemos tomar una decisión. Ahora, permítanme que les diga que tengo derecho a sospechar que si estos presupuestos están cerrados con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, no van a ser unos presupuestos que gusten a Ciudadanos. Y, por lo tanto, tendremos que plantearnos efectivamente si planteamos o no, si interponemos o no esa enmienda a la totalidad. En segundo lugar, y con respecto a todos estos puntos que les he resumido, que hemos expresado al ministro Bolaños, a la otra parte de la reunión, y que les daremos por escrito en un documento cuando termine esta rueda de prensa, pues miren, también lo digo de verdad, con todo el respeto al señor Bolaños, la respuesta ha sido francamente decepcionante. Francamente decepcionante. Una respuesta genérica, una respuesta de, bueno, muchas de estas cosas irán en los presupuestos. Hombre, por favor, estamos quejándonos de que no nos cuentan qué es lo que viene en los presupuestos y ni siquiera cuando nosotros expresamos cuál es nuestro proyecto de presupuestos buenos para este país, ni siquiera en ese momento es la otra parte capaz de darme ni el más mínimo detalle de lo que yo le estoy diciendo. Esto no es serio. Esto no es una forma de negociar en serio entre grupos parlamentarios. Y por último, mire, si han cerrado ya, como no puede ser de otra forma, este acuerdo con Bildu y con Esquerra, evidentemente Bildu, parece lógico pensar que si tú, para apoyar el gobierno de Sánchez, si en las prórrogas del estado de alarma del año pasado tú firmaste con el Partido Socialista la derogación íntegra de la reforma laboral, entiendo que Bildu pedirá el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado por escrito. Una de las cosas que le hemos dicho al señor Bolaños es, mire, queremos reformar el mercado laboral, pero exactamente en el sentido contrario al que quiere Bildu. Con lo cual, me tendrá usted que decir, eso lo hemos dicho en la reunión, que usted no quiere nada con Bildu. La respuesta es que no, que quieren. ¿Qué quieren? Que van a sentarse con Bildu, que van a sentarse con Esquerra. Entonces, en fin, eso parece claro que nos saca, desde luego, de cualquier ecuación. Hola, buenas tardes. Cuando dice que han constatado que mantienen los pactos con Bildu y con Esquerra, ¿quiere decir que le han dicho algo específicamente de eso? Si les han dicho que son sus socios preferentes, que ya tienen atados los presupuestos con ellos, es decir, ¿han sido así de claros o es una sensación suya? Y si les han ofrecido algo, si les han tendido la mano para negociar, si les han ofrecido hacer una negociación parecida a la que hicieron el año pasado o ni siquiera. Gracias. En primer lugar, con respecto a los pactos con Esquerra y con Bildu, yo creo que son, en fin, públicos, ¿no? La propia ministra Montero lo dice que va a negociar con sus socios preferentes. En el Congreso de los Diputados se ve constantemente que existen estos pactos en el sentido de sostener al Gobierno de Sánchez. Por ponerle un ejemplo que me viene ahora mismo a la cabeza, pues el cambio de postura de Esquerra Republicana de Cataluña en el último momento con respecto al Real Decreto Ley de IZ respecto a los funcionarios interinos, ¿no? O sea, parece que ese Real Decreto Ley se iba a caer. ¿Quién es en el que el último momento llega y dice no, ay, pobre Gobierno, vamos a ayudarle, que no sufra un batacazo? Esquerra Republicana de Cataluña. Y Bildu, pues 3/4 de lo mismo. No sé si recuerdan las palabras del presidente del Gobierno, la verdad que sonrojantes, por no decir que indignantes, cuando en alguna ocasión de esta legislatura se refería a Merche Aizpurua, se refería a Bildu diciendo que muchas gracias, con una voz dulce, edulcorada, muchas gracias, señores de Bildu, porque ustedes tienen sentido de Estado y son un partido constitucionalista. Bildu, los herederos de Batasuna, estos son los constitucionalistas y estos son los que tienen sentido de Estado. Hombre,
cuando Pedro Sánchez dice eso en público a una formación como Bildu, cuando dice estas cosas a Esquerra Republicana de Cataluña, yo creo que no hace falta verbalizarlo mucho más. Teniendo en cuenta, atiendo ahora a su segunda pregunta, que el año pasado estábamos sentados negociando con un papel, con cifras, sabiendo los impuestos, el déficit, lo que les he dicho, el nivel de gasto público, etcétera. Vamos, que me digan que a 22 de septiembre una negociación presupuestaria no se encuentra cerrada es pretender que me olvide de cómo se negocia unos presupuestos. No nos olvidemos que es que el año pasado estábamos sentados y al final resultó que el Partido Socialista, el Gobierno de España, nos echó de la negociación porque Podemos dijo que con los independentistas sí, con Ciudadanos no. Y ya el final de todo esto, se acordarán, yo lo estaba explicando desde este mismo atril, fue cuando el castellano desapareció, el español desapareció como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Nos han ofrecido algo, no nos han ofrecido nada. Nos han dado datos genéricos, han querido blanquearse. Este es el objetivo del Gobierno de España, utilizar a Ciudadanos para blanquear los acuerdos que ya tienen Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Alguien cree que nosotros vamos a caer en esa trampa? No, no vamos a caer en esa trampa de ninguna de las maneras, tal y como vienen los hechos hablando por sí solos de cuáles son las intenciones del Gobierno. Nos han preguntado también si en el resto de las leyes que están en tramitación, cuál va a ser la postura de Ciudadanos. Bueno, lo he dicho desde aquí, desde este atril, muchas veces. Ciudadanos hace lo que sea bueno para los españoles. No hacemos como hacen otros grupos parlamentarios que a todo lo que viene del Gobierno dice que no. No porque no, aunque sea bueno. No. Nosotros analizamos cada ley. Nosotros presentamos nuestras enmiendas. Nosotros negociamos nuestras enmiendas. Y finalmente tomamos la decisión que proceda en función de que la ley resultante sea buena o sea mala para los españoles. Por eso votamos sí o no y en algunos casos votamos abstención. Pero los presupuestos ustedes entenderán que son otra cosa. Es la ley más importante que presenta un Gobierno al año y son, en definitiva, la estructura en números de lo que va a ser la política del Gobierno hasta el final de la legislatura. Si no tenéis más preguntas. Gracias.